¿Qué onda? Esto está al borde del empape. Al borde del empape es un espacio que me gustaría abrir para empezar a entablar diferentes conversaciones y escuchar diferentes puntos de vista y crecer. Yo todavía no sé quién me va a contestar, ustedes si quieren. Y cotorrear, simplemente cotorrear y empezar a cuestionarnos cosas de ciertos temas que tenemos muy preestablecidos y que creo que estamos a buen tiempo de empezar a diseccionarlos y ver qué está pasando ahí, porque no podemos hablarlos, porque muchos de ellos no podemos ni siquiera mencionarlos. De hecho, la idea que yo tenía para empezar esto eran dos temas muy, muy fuertes, muy complejos, y que creo que iban a generar mucho conflicto de entrada, entonces por eso lo cambié. Nuestro primer tema va a ser un poquito más ligero, religión. No es cierto. Pero, pero sí, un poco más ligero y más ameno. Los otros también son amenos, pero se pueden tomar un poquito extraños. Y antes de empezar me gustaría hacer un agradecimiento a Eugene, que es quien me dio este nombre. Fue muy bonito. Ya Eugene me había ofrecido, Eugene tiene una estación de radio que se llama NetNet, y me había ofrecido trabajar, presentar un proyecto para ellos, para su radio. Y estábamos en una reunión al aire libre, y empezó a llover y yo seguía platicando con Eugene debajo de la lluvia. Y Eugene me dice, hazte para acá que estás al borde del empape. Y me encantó. Le dije, ese es el nombre que se le tiene que dar al proyecto si en algún momento hacemos algo. Porque creo que en muchas de las cosas que estamos simplemente al borde, al margen. Y no las profundizamos y no las conectamos, las tomamos como nos las dan y vámonos. Sin un raciocinio, sin un escrutamiento de ello. Y por eso, pues dije, va, al borde del empape se llama esto. Y hoy quiero empezar este diálogo con la cámara sobre espiritualidad y religión. Pero religión no la voy a tocar mucho, va a quedar para después. Pero sí hay algo que me está moviendo, que me está haciendo muchas cosquillas, y es cómo mi generación y cómo las generaciones alrededor de la mía expresan y viven su espiritualidad, y si son conscientes de ello. Escribí 3 textos, soy un obsesivo total. Empecé 3 textos sobre este tema para leerlos, pero en realidad me gustaría más que fuera como una conversación. Y le he estado preguntando a diferentes personas alrededor de mí qué es la espiritualidad para ellos. Y fue para otro proyecto que estoy escribiendo, pero en realidad, por eso mismo, como ya tenía un tema muy complejo para iniciar este proyecto de Al Borde del Empape, dije, pues ya tengo una buena, interesante recopilación sobre espiritualidad. ¿Por qué no empezamos con eso? Y ha sido un tema que ha estado muy presente en mi vida los últimos meses, que es el recuperar mi conexión con lo que sea que está allá afuera. Ahorita les digo que es para mí la espiritualidad y cómo la siento, pero he estado muy presente, muy, muy presente, y viene de este momento en el que yo he sido una persona muy conectada a las cuestiones religiosas y a la búsqueda de un fondo detrás de estas cuestiones religiosas desde que soy niño. He estado en 4 religiones de lleno, y
5 casi. Y ha sido un viaje interesante explorar sus rituales, sus dogmas, sus tradiciones. Que crecí en una cuna muy católica. Fui a misa por mis primeros 6, 7 años de la vida. Hasta que llegó el momento en que le dije a mi abuela nunca me ha pegado y fue quien me cuidó, le decimos nana. Y le dije a mi abuela, ¿sabes qué? Yo no creo en esto. Yo no soy esto. Mi abuela me dio una cachetada y me dijo, estás pendejo. Nunca escuché a mi abuela decir una mala palabra y nunca me había pegado. Entonces me quedó ahí como va, lo suelto y sigo mi vida, ¿no? Y busco lo que yo realmente quiero. En la pubertad me inmiscuí mucho en las cuestiones cristianas. Acudí a retiros, acudí a ceremonias. Y me gustó mucho su comunidad. Es una comunidad muy, muy hermosa, muy unida. Creo ahorita también muy empujada hacia el cambio y aceptando los tiempos. Eso se me hace maravilloso y necesario en los grupos religiosos. Vivo cerca de un aeropuerto de avionetas, entonces vamos a estar escuchando aviones. Acompáñenme. Y después me metí en este hermoso viaje en una religión de la India que se llama Brahma Kumaris. Y Brahma Kumaris me cambió y me llenó mucho. En Brahma Kumaris descubrí muchas de las cosas más hermosas que he descubierto en mi vida y he tocado fibras sensoriales maravillosas. Muy, muy, muy hermoso. Y me salí de ahí por cuestiones de jerarquía y egos de poder, que a final de cuentas nuestras religiones pues estamos regidos por nuestros hermosos humanos. Y el humano trae cosas pesadillas que es muy difícil dejarlas por más trabajo que hagamos, ¿no? Como personas y como búsquedas que somos. Somos unos fantasmas buscando... Perdón, ahí sí le tuve que cortar porque pasó un avión muy largo. Somos unos fantasmas buscando caricias en la oscuridad. Y después de eso me introduje en el budismo zen, también muy hermoso, un proceso muy mágico, una conexión maravillosa con el yo y sus procesos, es un viaje hermoso. Y ya después entré un poquito en la cuestión del judaísmo. Mi última pareja es una judía ortodoxa y entrar en sus tradiciones y sus costumbres fue una intriga muy, muy mágica, muy, muy interesante. Y viene para mí esta necesidad de hablar sobre espiritualidad con los que estamos aquí, con los que me rodean, porque pocas veces la concientizamos. Pocas veces la hacemos presente y le damos su espacio en nuestra vida. Que esa espiritualidad para mí, o sea, creo que al principio, por mi vocación, por mi creación o introducción al catolicismo como raíz cultural, pues tenía esta idea del creador, del Dios que está ahí siempre viéndote y siempre sabiendo lo que estás haciendo y tus intenciones. Y si era mi cuestión espiritual muy enfocada hacia corrientes de ideas creacionistas. Pero con el tiempo fue cambiando y con mis exploraciones y mis búsquedas fui relacionándola mucho más. Soy una persona muy racional. Busco mucho racionalizar todo y ser consciente, encontrarle un intermedio entre la ciencia y lo intangible, lo que no se ha podido medir o no hemos encontrado la forma de medirlo. Y fui conectándolo más con mi relación con la naturaleza,
O sea, mucha de mi espiritualidad podría decir que mi sexta religión es el cosechar, la granja. He vivido gran parte de mi etapa adulta cosechando y creciendo alimentos como jornalero pequeño. este y, y, y conecto mucho la espiritualidad con lo que pasa en nuestro entorno, en las cuestiones naturales. Es un ecosistema tan perfecto y tan en el punto. La forma de la supervivencia de las cosas que digo, aquí hay algo, aquí hay una energía de movimiento, de empuje, de cambio, de constante crecimiento, y eso para mí siento que es algo muy espiritual. Es tan hermoso ver cómo crecen. Mi hija está estornudando. Es tan hermoso ver cómo crecen las hojas, cómo se alimentan, la relación que tienen los animales con su entorno, su aceptación por este entorno, su miedo por este entorno, su lucha de sobrevivencia, de esparcirse, de multiplicarse. Es asombroso, es totalmente enajenador si te pones a observarlo de cerca y minuciosamente. Y viene la otra parte también de no sé, por ejemplo, la geometría sagrada, de estas búsquedas por entender los fractales y una constante serie de repetición en el mundo que nos dice que hay una estructura mucho más compleja de lo que podemos ver y entender. Y nosotros somos parte de ese mundo. Nosotros somos una réplica. Y lo digo réplica por no encontrar una palabra intermedia entre una copia y una parte de ello. Porque tenemos esta conciencia que nos lleva a pensar y a estructurar ideas y separarnos y generar este yo y esta frontera entre el externo y mi ser. Pero a final de cuentas está también este conocimiento milenario dentro de nosotros sobre el ser parte de ello y pertenecer a ello, nuestro instinto animal, nuestra naturaleza animal. Y para mí eso se convirtió en la espiritualidad. Y veo mi entorno y en después de dejar la última religión en la que estuve, en la que fui partícipe, en la que aprendí mucho, me cuesta mucho incluso sentarme a meditar, que meditar ha sido algo muy presente en mi vida. En los últimos años no había podido ni siquiera sentarme un minuto en silencio y observar los procesos de mi cuerpo, escucharlos. Y estaba en esta búsqueda y en esta lucha de regresa. Encontraste en estos grupos religiosos, en sus prácticas, encontraste cosas muy bonitas que te hicieron muy feliz. Entonces, ¿por qué no puedes regresar? Y empecé a dialogar y a tratar de conectar. Fui a terapia. Empecé a buscar nuevas rutas, a conectar con esta espiritualidad que se había quedado un poco rezagada y este entendimiento. Y empecé a forzarme a meditar todos los días 20 minutos, por lo menos 15, 20 minutos. Y resurgieron en mis sensaciones, resurgieron estos momentos de paz, de goce, de escucha, de presencia. Pero no fue hasta hace muy poco en el que, y que es lo que me empuja ahorita ya a animarme a hacer esto, que respiré y
Y por fin sentí que estaba ahí y unas lágrimas salieron de mis ojos y fue de, ok, ya llegamos, ya regresamos, vamos a armar. Y aquí es donde viene esta pregunta que se le ha estado haciendo a las personas más cercanas de nosotros, ¿a qué regresamos? Le he estado haciendo una serie de preguntas a las personas con las que interactúo y algunos extraños que se han asustado y se han quedado como, ¿qué chingados le pasa a este güey que no conozco al lado de mí en el café cuando yo nada más quería olvidarme de todo el trabajo que tengo que hacer por el día? Y les preguntaba esto les hacía estas 4 preguntas. ¿Te consideras una persona espiritual? ¿Cómo expresas la espiritualidad? ¿Eres consciente de cómo expresas tu espiritualidad o cómo la experimentas? ¿Y qué es la espiritualidad para ti? Y con estas 4 preguntas, para empezar la primera, siempre había cierta afirmación en la respuesta. ¿Te consideras alguien espiritual? Y siempre había, a veces con recelo, pero siempre había una respuesta algo afirmativa. Como que está ahí. Los que me decían que sí, les preguntaba cómo la exploraban y me hablaban de momentos en los que se iban al campo y se abstraían, momentos en los que simplemente se perdían en su muchedumbre y se dejaban ir hacia otro espacio de la mente. Y la respuesta de si era consciente por lo regular era no. Y la respuesta a la última pregunta de qué es la espiritualidad para ti también se quedaba un poco ambigua. Por lo regular les costaba mucho y nos cuesta mucho a todos definir qué es la espiritualidad para nosotros, porque el Tao no se puede nombrar. Esa es una de las reglas principales. O sea, ¿qué es lo que estoy buscando cuando ya todo está aquí? Hay una forma metafórica que me gusta a mí mucho de ver la existencia y en este compararme con las cosas de afuera. Yo digo, si un árbol viene, o sea, me encantan los secuoyas, por ejemplo, pero el secuoya, como nosotros mismos, en algún momento fuimos una partícula, una semilla, una espora, o sea, fuimos algo tan pequeño y tan infinito que venía cargado de una información total que nos va a ayudar a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? O sea, el secuoya no le pregunta a los otros secuoyas, o tal vez sí. Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo le hago para crecer, no? Oye, cabrón, ¿cómo le hiciste para estar tan grande? Quiero estar ahí. Y entonces sí, eso me gusta mucho de las respuestas de las personas a las que abordé. El hecho de que las otras las contestaban con cierta duda, pero las contestaban fácil. Y la pregunta de qué es la espiritualidad para ti es una pregunta que no nos podemos contestar tan sencillamente. Y nos podemos dar una explicación en este momento y 10 minutos después la explicación va a ser totalmente distinta. A menos que pertenezcamos a un dogma y ellos nos dijeron qué es lo que tenemos que creer y por qué lo tenemos que creer, y eso es. Los otros que no estamos tan salvados, pues se nos fractura un poco la cabeza cuando decimos que es la espiritualidad. Pero yo sí vengo entonces aquí a plantear la necesidad de ello. Sí, me encantaría y me gustaría que fuéramos conscientes de cómo expresamos y cómo vivimos nuestra espiritualidad, de la forma en la que sea.
si es fumarme un churro y tirarme a escuchar música, si es salir a caminar por la noche en mi vecindario, en el parque, en el bosque. O sea, cualquier forma que ésta sea, hacerlo conscientes y vivirlo conscientes. Porque sí siento que la espiritualidad nos lleva a una mejor experiencia de lo que estamos palpando y lo que estamos viviendo. Hay un perro ahí saludándolos. Nos lleva, o sea, la espiritualidad es este ejercicio de vivir hoy. Y aunque todos siempre estamos como envueltos porque es lo que viene mañana y muy amarrados a nuestros traumas y nuestros miedos de la infancia y nuestro desarrollo, pocas veces nos damos cuenta del hoy. Y ese es el ejercicio que me gustaría a mí plantear como espiritualidad. La espiritualidad es el presente. Y la conexión con una realidad energética de este presente. O sea, luchamos en nuestras empresas, en nuestros trabajos, por obtener un estatus y una seguridad. Pero atrás de nosotros está este plasma energético que burbujea, que pide, que quiere existir. Y hay una pregunta que le hice a otras personas y que es muy chistosa porque no le encuentro respuesta y después me gustaría que me comenten y me den una guía y lo podamos empezar a discernir. ¿Qué es la espiritualidad en las clases sociales? Porque yo siento que mucho de esta búsqueda que estamos viviendo por medio de la mercadotecnia se hace muy visible en la clase media y en la clase alta. ¿Y cómo experimenta la espiritualidad la clase baja y la clase extrema pobreza? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué tanta es la búsqueda? Está muy dominada esa parte de la sociedad por las religiones y los dogmas, pero también siento que está cambiando. Porque por lo caótico que está haciendo el mundo, pues muchos ya nos estamos empezando a cuestionar como, oye, Jehová, ¿qué pedo, no? Oye, Ganesh, pues tú me dijiste que me ibas a ayudar con esto y mi fe sigue inquebrantable, pero ahí está todavía fracturada. Vi un meme hoy que me fascinó. Es un perro, obviamente, porque es un meme. Y dice, Dios, a tu mejor guerrero le falta dinero para su guerra, ¿no? Entonces Dios le manda sus mejores pruebas a sus mejores guerreros y hoy me falta dinero para seguir la guerra. Dios, qué pedo. Entonces se va a empezar a fracturar, se va a empezar porque las religiones no están del todo moldeándose y aceptando los tiempos que nos están acometiendo, lo que nos está tocando vivir como etapa contemporánea. Y ahí es a donde viene esta necesidad y esta pregunta con las que los voy a dejar y que me gustaría que empecemos a dialogarlo, que es, ¿necesitamos una nueva religión? ¿Necesitamos restablecer? Esa sí, la segunda pregunta sí creo fundamental. El restablecer una conciencia espiritual para hacer un mundo más entrópico, si es la palabra correcta, o sea, un mundo más interconectado con nosotros y romper un poquito las fronteras del ego para darnos cuenta de lo que está afuera de mi piel, para conectarme sensorialmente con lo que está fuera de mi piel. Hay una frase muy hermosa que me gusta mucho que dice, no me des un nombre,
porque un nombre me va a encasillar en algo. Entonces, si tú me dices humano, no puedo ser nada más que eso, porque ese humano ya viene cargado de una idea, y esa idea es solamente eso. Y por más complejo que sea el definir al humano, pues tengo muchos preceptos y muchas líneas que lo definen, que lo marcan, que lo delimitan. Entonces, no me des un nombre. Déjame ser lo que yo quiera. Déjame expandirme hacia donde yo quiera. No me digas que no puedo volar. Porque cuando sueño, ese viento y esa caída, lo siento tan reales y nunca he volado. Nunca he atravesado el límite de caída de más de 3 metros, 2 metros. Estaba exagerando. Entonces, ¿por qué lo puedo sentir? ¿Por qué lo puedo vivir y presenciar? Entonces sí creo, en la respuesta a esta segunda pregunta, sí creo que es necesario, pero la primera me ha movido mucho. O sea, generar una religión inclusiva, abierta, consciente. Por fin la primera religión que acepte a todos y a todo, y a todes, y a todas estas ideologías y búsquedas, con los brazos abiertos y nos diga, bienvenido a casa, bienvenido al amor que el universo tiene para ofrecernos, el universo que hemos descubierto por la ciencia y por nosotros en nuestros viajes astrales, personales, en nuestro caminar y ver que el horizonte nunca se termina. Yo en lo personal sí creo que son tiempos para empezar un nuevo grupo de ideas, un nuevo conjunto de filosofías que nos lleven a reconectar con otras realidades, porque estamos tan bombardeados por una sola realidad que no nos permitimos aceptar cosas que ya sentimos y que están dentro de nosotros y dejarlas simplemente fluir. Entonces, eso es todo por ahora. Es un video cortito, simplemente probando el micrófono y la cámara y mis nervios también. Es interesante hablarle a un aparato de plástico y cristal. Entonces, muchas gracias y pronto recuperaremos este tema. Por favor, díganme qué puntos tienen para incluirlos y empezar un diálogo. Me gustaría empezar un diálogo. Los temas que tengo ahí en mente son el primero con el que iba a empezar es un tema muy muy fuerte para mí en la vida, el autoinfligirse la muerte, y quería empezar con ese tema, el derecho que tenemos sobre nuestro cuerpo. Otro de los temas que me llama mucho la atención es salud y medicina alopática. ¿Qué tan cerca está la medicina de ser un espacio de sanación o un espacio de aturdimiento de nuestras enfermedades? Tengo otro tema que es la guerra, y lo relaciono mucho con nuestras guerras internas y por qué dejamos que la guerra acontezca alrededor de nosotros y por qué somos partícipes de ella. Y el último tema que he estado contemplando es crimen, educación y estatus económico, clase social, condición social. Entonces, pues pronto estaré tratando de
de subir uno de estos y empezar a sentarnos y ver a qué conclusiones podemos llegar propias. Muchas gracias. Tengan un bonito día. Les amo porque me amo a mí mismo.